Arquidiócesis de la Verapaz presenta El Pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Estimados amigos, una vez más tenemos el gusto de entrar en sus hogares a través de este programa, con el mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Un saludo cordial en este fin de semana en el que seguimos, como hemos hecho por varios domingos, el largo discurso de San Juan sobre la Eucaristía. Todo el capítulo 6 en el cual encontramos pues estas palabras del Señor Jesús, por supuesto también comentadas, adaptadas por el evangelista Juan, y que nos han ayudado y nos siguen ayudando todavía en este y en el siguiente domingo a profundizar sobre un tema que es central en la vida cristiana, como es la Eucaristía. Todo este capítulo 6 de Juan. Acordémonos que el Evangelio de Juan no narra la institución de la Eucaristía como hacen los evangelios sinópticos, Marcos, Lucas, Mateo, que nos dicen qué sucedió en la última cena, cuando el Señor tomó el pan, pronunció las palabras, tomó el cáliz con el vino y pronunció también aquellas palabras. Y nos narra toda aquella cena. San Juan no lo hace así, sin embargo, todo este capítulo 6 de su evangelio, pues nos ayuda a profundizar muchísimo, y por eso es que se interrumpió la lectura normal de San Marcos en este ciclo B para ayudarnos a profundizar en el tema eucarístico. En nuestro contexto guatemalteco y en general latinoamericano, la Eucaristía sigue siendo el culto cristiano por excelencia. La Eucaristía sigue siendo la celebración dominical y también muchas veces en otras ocasiones en la que nos encontramos los cristianos. La participación en la Eucaristía no ha menguado, sino en los últimos años en la vida cristiana de América Latina ha aumentado, tanto que no siempre dan abasto los padres, los sacerdotes, para la celebración de este santo sacramento. Y de eso tenemos que sentirnos agradecidos, pero tenemos que también valorar y profundizar en el sentido de las celebraciones eucarísticas. En otras latitudes de nuestro mundo, desafortunadamente, en el hemisferio norte, tanto europeo, principalmente norteamericano no tanto, pero sí sobre todo europeo, la participación en la Eucaristía ha menguado muchísimo. Sin embargo, no es así en nuestros contextos. La gente acude a la misa, la gente quiere participar en la misa. Y una de las cosas que alegra mucho a la gente, pues también es la profusión de ministerios que hay en las celebraciones eucarísticas. Los coros, los ministros extraordinarios de la comunión, los lectores, los acólitos y también acólitas, puesto que eso no se daba hace 50 años, antes del Concilio Vaticano II, solo los varones eran acólitos, en fin, toda esta participación. Y también el Papa Francisco ha insistido mucho últimamente en que se sepa celebrar bien y se sepa predicar bien. En la penúltima encíclica del Papa, el Evangelio de la Alegría, la homilía tiene una amplitud muy grande. El Papa también, pues, ha insistido en que los sacerdotes sepamos predicar bien, compartir bien sobre la palabra de Dios en la Santa Eucaristía. De manera que esto es lo primero.
tenemos que subrayar el valor de la Eucaristía, pero sobre todo tenemos que tratar de entenderla de la mejor manera posible. Y sobre todo, no quedarnos centrados nada más en, como se ha dicho normalmente, el milagro eucarístico. Es cierto que eso es lo que primero llama la atención, y eso es lo que quizá a los interlocutores de Jesús en aquel tiempo, hace 20 siglos, también llamó la atención poderosamente. ¿Cómo es que ese pan, a partir de unas palabras, que son las mismas palabras de Jesús, se convierte en su cuerpo? ¿Cómo es que ese vino, a partir de las palabras de la consagración, se convierte en su sangre? Eso es lo primero que llama la atención. Y eso es lo primero que ha sido el objeto de muchas reflexiones y el objeto también de mucha teología y el objeto también de muchas celebraciones. Fíjense ustedes cómo la fiesta del Corpus Christi y los milagros que ha habido alrededor de la presencia eucarística, pues han llamado y siguen llamando muchísimo la atención de los creyentes. Estamos entonces en el centro de la vida cristiana, en esa celebración eucarística. Sin embargo, insisto, porque es muy importante también no quedarnos únicamente en ese misterio, en ese milagro, por decir así, de la transformación del pan y del vino en el cuerpo y la sangre de Jesús. Hubo una teoría en la teología medieval, es decir, de hace 10 siglos, que hablaba de la transubstanciación. Una palabra un poco complicada, pero que tal vez ustedes han oído más de una vez. Transubstanciación. Eso quiere decir que la sustancia del pan y del vino cambian, se transforman, cambian de forma en ese momento de la consagración eucarística. Eso fue lo que se trató de explicar desde el punto de vista, digamos, de la teología, con la ayuda de la filosofía de los griegos antiguamente, que hablaba de substancia, es decir, de lo que constituye la propia identidad de lo que es una cosa, y hablaba de accidentes, lo que son simplemente las manifestaciones externas y que no tienen que ver con el ser profundo de una cosa, de una persona o de un acontecimiento. Un poco complicado, ¿verdad? Pero es la filosofía de los griegos que hablaba de substancia y accidente que en un determinado momento se trató de aplicar para explicar eso del milagro eucarístico y para decirnos en pocas palabras, miren, la substancia cambia. Aunque nosotros seguimos viendo los accidentes, es decir, aquello tiene sabor a harina, aquello tiene sabor y olor a vino de uva, en realidad esos son accidentes. Lo que ha pasado es un cambio en la substancia. El fondo de ese pan y ese vino ya no es pan, ya no es vino, sino es el cuerpo, es la sangre de Cristo. Eso también ha sido muy interesante para la reflexión cristiana, puesto que algunos quisieron interpretarlo de manera únicamente simbólica, es decir, este pan simboliza el cuerpo de Cristo, este vino simboliza la sangre de Cristo, pero no es. Ahí es donde nosotros, y nuestra fe quiere subrayar, esto es en realidad el cuerpo, es la carne de Cristo, esto es la sangre de Cristo. Estamos ahí pues ante el misterio, ante esta transformación del pan y el vino que no acabamos de entender y que se ha hablado de esto a lo largo de la teología y de la tradición católica. El Señor también en este discurso eucarístico habla de beber su sangre. Y también ahí tenemos nosotros que comprender qué significa.
no significa beber del cáliz. Y esto algunas veces hasta es muy criticado, no solamente en el tiempo actual, sino antiguamente. ¿Por qué es que el Padre, cuando celebra la misa, no da de beber del cáliz de la sangre de Jesús a toda la gente? Porque el mismo Señor dijo, beban todos de él, porque esto es mi sangre. Hay también gente que se pregunta esto. Yo la primera respuesta que doy es, miren, es simplemente un asunto práctico. La Eucaristía, cuando se celebra entre 10 o 20 personas, o aunque sea 100, pero si se organiza bien, que cuesta un poco más, se puede pasar el cáliz a todo el mundo. En cada Eucaristía dominical, con 500, con 1000 personas, son esas Eucaristías que celebra el Papa con 800,000 personas, es muy difícil. Entonces es un asunto práctico, es mi primera respuesta. Pero también digamos que beber la sangre de Cristo, ¿qué significa? La sangre, separada del cuerpo, que es lo que nos habla la Eucaristía, significa el sacrificio de Cristo. Cuando un cordero se sacrificaba en el templo en aquel tiempo, la sangre quedaba aparte y el cuerpo quedaba aparte. La sangre era signo de la vida. Si nos metemos en la mentalidad del mundo judío y también del mundo musulmán, que tiene las mismas raíces, nos damos cuenta que no se come ningún alimento que todavía tenga la sangre. La carne de los animales debe ser siempre de animales desangrados. Y no se produce, no se toma la sangre, no se hace como se hace aquí con el chunto, ni se hacen embutidos con carne como hacen con sangre como hacen en algún lugar. El mundo judío no aceptaba aquello, el mundo musulmán tampoco. ¿Por qué? Precisamente porque la sangre era signo de la vida. Cuando ya no había sangre en un cuerpo, estaba completamente muerto. Y en la mentalidad religiosa de aquel tiempo, la sangre, pues, como signo de la vida, era propiedad de Dios. Eso no se podía beber ni comer en estado sólido. De manera que también el que Jesús dice, beban mi sangre, era un poco escandaloso, chocaba con la mentalidad judía de su momento. A nosotros tal vez ya no nos choca. Hemos oído tantísimas veces eso. Son palabras que se escuchan en la Eucaristía y que casi nos parecen normales. Sin embargo, en el tiempo de Jesús era escandaloso, repugnaba a la sensibilidad humana y religiosa el que alguien diera a beber su sangre. Sin embargo, como vemos en estos versículos del Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, particularmente lo que se leen en este domingo, la insistencia en comer la carne y beber la sangre es central en la doctrina eucarística. Entonces nosotros demos el paso adelante. ¿Qué significa beber la sangre? No es nada más tomar el cáliz y tomar un trago de ese vino, que ya no es vino, que es la sangre. Hay que ir más allá. La sangre es la vida misma de Cristo. Una vida que se derrama, una vida que se entrega. Cuando Jesús derramó toda su sangre en la cruz, y que al fin y al cabo nos dice el mismo San Juan que cuando el soldado le dio la lanzada salió sangre y agua, como para decir ya no quedaba más sangre, salió un último líquido que parecía agua. Algunos han visto en eso también una simbología del bautismo que nace del costado de Cristo. En fin, simbología. Lo cierto es que Jesús derramó su sangre, que quiere decir entregó su vida, derramó su vida. Beber el cáliz es, por lo tanto, no únicamente el gesto sacramental, ritual de beber del cáliz, sino significa alimentarse de la vida de Cristo. Y eso quiere decir ser como Cristo, entregar también la vida, derramar la vida por los demás. Fíjense que hay que pensar en lo que significa comer y alimentarse
y asimilar los alimentos. Para comer primero hay que tener hambre. Y hay que tener hambre de Cristo. Hay que tener hambre de ser como Él. Primero que nada, ¿no? El que no tiene hambre, no come. Y los enfermos que están muy graves pierden todo apetito y por lo tanto se mueren más rápido. Hay que tener hambre. Hay que tener hambre de Cristo. Hay que querer alimentarse de Él, de su modo de ser. Y después hay que comerlo, hay que escuchar cómo es, hay que ver cómo es, hay que ver qué es lo que Él ha hecho. Comerlo y luego asimilar. Dicen los médicos que comer es más fácil que asimilar. Cuando uno está enfermo, cuando no le funciona bien el aparato digestivo, no asimila bien. Y entonces le dan diarreas, le dan dolores de estómago, le hace mal lo que come. Lo come, pero no lo asimila. Igual pasa con la Eucaristía. Vamos y oímos la palabra de Dios, escuchamos de Cristo, quizá vamos a comulgar, pero si no lo asimilamos, no nos sirve para la vida. Por lo tanto, hay que tener hambre, hay que alimentarse de Cristo y hay que asimilar a Cristo. Hay que dejar que sus vitaminas, sus proteínas, su alimento, lo que es también sea nuestro alimento, sean las vitaminas con las que crecemos. Él tiene una gran vitamina que se llama amor al prójimo y entrega a los demás. Pues alimentarnos de ese amor al prójimo y entrega será asimilar a Cristo. Hermosas reflexiones las de Juan en su texto del Evangelio sobre la Eucaristía. Hasta la próxima. Muchas gracias por su atención. Vamos todos al banquete, a la mesa de la creación. Todo aquel que se compromete tiene un puesto y una misión. Hoy me levanto muy temprano, ya me espera la comunidad. Voy subiendo alegre la cuesta, voy en busca de tu amistad. Vamos todos al banquete, a la mesa de la creación. Todo aquel que se compromete tiene un puesto y una misión. Dios invita a todos los pobres a esta mesa común por la fe, donde no hay acaparadores y a nadie le falta con qué. Vamos todos al banquete, a la mesa de la creación. Vamos todos al banquete, a la mesa de la creación. Todo aquel que se compromete tiene un puesto y una misión. Dios nos manda hacer de este mundo una mesa donde haya igualdad, trabajando y luchando juntos, compartiendo la propiedad. Vamos todos al banquete, a la mesa de la creación. Todo aquel que se compromete tiene un puesto y una misión. La diócesis de la Verapaz presentó El pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Agradecidos por su atención al mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Hasta otra oportunidad.